La sociedad ha posicionado en su creencia que todo actor que milita en el PRI es corrupto y no es igualmente radical con otros actores de otros partidos. Veracruz no está para generalizaciones, mucho menos cuando tanto está por juego. Veracruz tiene que entender quién va en las boletas. Quien pasa del PRI a otro partido, siendo o no siendo corrupto, simple y llanamente, como en la cosmogonía hindú, al cruzar el Ganges, se purifica. Entrevista con Pepe Yunes Zorrilla, candidato del PRI PBM Panal a la gobernatura del estado de Veracruz, con el periodista Roberto Morales Ayala. Estamos con el licenciado José Francisco Yunes Zorrilla, una persona de 49 años de edad, con una trayectoria política bastante amplia, presidente municipal de Perote, diputado local en una ocasión, 2 veces diputado federal, actualmente senador con licencia, y hoy busca la gubernatura del estado. Es candidato del Partido Revolucionario Institucional, en Muchas gracias. Coalición con el Partido Nueva Alianza. El Partido Verde. Verde, ¿verdad? Verde, sí. Efectivamente. Y padre de familia, integrante de una prominente familia de empresarios veracruzanos. Muchas gracias. Sí. Y luego de 7 elecciones, con un marcador de 6 ganadas. Y una perdida. Una perdida, pero ahora busca la gubernatura, licenciado. Yendo al grano de los temas que creo que están en el ambiente político y bueno, las cosas como son. Con tanta decepción de la sociedad por la corrupción en la que han incurrido gobiernos priistas, en el caso de Veracruz con el gobierno de Javier Duarte Ochoa, que ha sido muy fuerte el escándalo, ¿por qué José Yunes Zorrilla cree que los veracruzanos habrían de votar por usted? Por la misma razón, don Humberto, porque enfrente tienen a alguien que se ha opuesto y se ha alejado de la corrupción, como difícilmente van a poder encontrar en cualquier otra trayectoria. Si la gente quiere políticos honestos, alejados de la corrupción, yo estoy aquí ofreciendo una propuesta que avala esa condición en 20 años de trabajo. Y tratando en oportunidades como la que usted me presenta, de decirle a quien nos hace el favor de acompañar, que no se puede generalizar. Eso todo el mundo lo sabemos. A ver, yo entiendo y además entiendo y comparto la indignación, la molestia con los gobernantes corruptos, que además son de todos los partidos, que no pueden explicar riqueza, que de la noche a la mañana cambian su estilo de vida, que entienden el espacio público como una forma de sacar ventaja personal, y eso realmente es aberrante. La gran pregunta, la que yo le dejo a quienes nos escuchan, es si así como con razón estamos totalmente y vehementemente dispuestos a oponernos, en la misma circunstancia también estamos firmemente dispuestos a premiar trayectorias honestas. Eso es lo que ofrece nuestro candidato a la presidencia, Pepe Mit, y eso es lo que ofrezco yo. Y tal pareciera que en esta ecuación solamente es una la que pesa. Todos los políticos son corruptos y si son del PRI son corruptísimos. Y no se voltea, no se da el tiempo para analizar trayectorias, acciones, perfiles que le pueden decir todo lo contrario. Y si yo a lo largo de 20 años, de manera premeditada y voluntaria, porque es mi principio y mi convicción, me he alejado de actos de corrupción, pues yo quisiera que si ese es un tema, si ese tema le interesa a la gente, pues pudieran premiarlo con su voto y su confianza, como en 7 ocasiones anteriores me han premiado con su voto y su confianza, y no le he defraudado, y no he robado. De hecho, las elecciones son precisamente cuando son con políticos, como el caso de usted, pues es premiar una labor política de servicio social. En una encuesta que realiza Voto Informado de la Universidad Veracruzana, usted ahí considera que se debe promover la rendición de cuentas, garantizar que los funcionarios corruptos paguen sus multas, sus castigos,
y que se fortalezcan las instituciones. Esas fueron las respuestas que usted marcó en esa encuesta que hace la Universidad Veracruzana. Usted fue senador cuando gobernaba Javier Duarte. ¿Cómo le explicaría usted a los veracruzanos el por qué queda la sensación de que no se llevó a cabo eso que usted, en este caso, está de acuerdo que se debe hacer? Pedir rendición de cuentas. Porque la pedí, porque por fortuna los medios de comunicación, como en este caso ustedes que me hacen favor de entrevistar y donde se pueden constatar posiciones, registraron mi total y completa determinación en que hubiese investigaciones y que se castigaran corruptos. Hay toda una publicación de 8 columnas en donde diciendo del que se trate, cómo se llame, en el cargo que use, del partido que use, en el tiempo que sea, si hay actos de corrupción se debe de castigar en su oportunidad, porque hay declaraciones puntuales en donde, por ejemplo, con el tema de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, comenté que había que deslindar cualquier tipo de responsabilidad y que no era un tema menor, que además se estaba evidenciando en el día a día. Y cuando la Fiscalía del Estado estaba atrayéndole las denuncias que esta instancia puso ante la PGR, le dije que eso era una aberración, porque no generaba las condiciones de autonomía y porque además me parece que era jurídicamente improcedente. Pero no lo estoy diciendo hoy, lo dije en su oportunidad y todavía era gobernador Javier Duarte. ¿Considera que debió ser más directo? No, yo creo que hice lo que tenía que hacer. Lo que no se le puede pedir es peras al olmo. Lo que no le puede pedir la sociedad es un jardinero que tiene que tener bien articulado el jardín, que haga una buena torta de jamón, porque no es cocinero. Senador de la República ni es auditor, ni es Procuraduría General de la República, ni tiene entre sus atribuciones la responsabilidad de ir denunciando o de ir dando seguimiento a los actos de corrupción de ninguna instancia, simple y llanamente porque no es su trabajo. Y no obstante eso, como lo mencionó hace un momento don Humberto, hubo posiciones firmes, claras, en contra de la corrupción, a favor de lo que la Auditoría Superior de la Federación estaba señalando y pidiendo además que se llegaran hasta las últimas consecuencias, no siendo el trabajo para el que yo fui contratado como senador. Entonces, sí yo he escuchado, y además de manera muy legítima, porque este es un tema que nos involucró a todos y nos indignó a todos, cada vez que yo hago un señalamiento a la actual administración o cada vez que yo hablo de corrupción, digamos que el camino fácil para tratar de descalificar las posiciones es ¿por qué no lo hiciste en tu tiempo? Claro que lo hice. ¿Por qué no hiciste nada como senador? Porque como senador no puedo hacer nada. Como ciudadano y representante de Veracruz puedo opinar de todos los temas y fijar posición, y eso por fortuna está acreditado en tiempo y forma en los medios de comunicación. Bien, creemos que, y creo que es parte de lo que la sociedad espera del político, una representación más concreta en temas como este, ¿no? El de la corrupción, que es una de las cuestiones que está lastimando más a la sociedad hoy en día. Sin duda. Licenciado, de las 7 elecciones en las que usted ha participado hasta ahora, esta será la 8ª. En el 2006 participó como candidato a senador. Así fue. Y participó en ese entonces también como candidato a la presidencia de la República el licenciado Roberto Madrazo Pintado. Así fue. Y el licenciado López Obrador. Efectivamente. Que en el caso de Roberto Madrazo, pues ha sido señalado por ser quizás un emblema de la corrupción dentro del priismo. Pero bueno, pasando a otro tema, o en este mismo tema, de cuando en 6 ha ganado. Y en esa no. Y han sido muy buenas experiencias. Pero de las derrotas es cuando se aprende más. Sin duda. ¿Cuáles serían las lecciones que tiene de esa lección? Muchas muy claras, pero sobre todo en el agregado y en retrospectiva, sí queda muy claro, Humberto, que al final del día
pues eso es la vida misma, y yo creo que la vida misma de quien nos hace favor de acompañar éxitos, fracasos, caídas. Importante es aprender, valorarlas, levantarse, y a mí me dio la oportunidad, las circunstancias, de poderme levantar de esa caída, contendiendo inmediatamente después por el mismo cargo, en una elección también bien cerradas. O sea, las elecciones estatales desde el 2000 en Veracruz son altamente competidas, prácticamente se resuelven en tercias, y las lecciones son muy importantes. En primer lugar, a entender y valorar que no se puede improvisar en el ejercicio público. Y quizás en el 2006 yo no llevaba el proceso de maduración adecuado para poder tener presencia y amarre en el resto del Estado. Por un lado. Por otro lado, dentro de las lecciones que deja el caer, es que uno empieza a valorar los afectos y las relaciones que no están en función de los resultados exitosos, sino que están a lo mejor en función de la simpatía de la persona. Y ahí hubo mucha gente que dejó de acompañar, mucha gente que fue particularmente solidaria, obviamente fueron los menos. Entonces, el 2006 es una muy buena experiencia que guarda algo de similitud para el 2018. Y la similitud es que yo estoy en esta contienda, compitiendo, como lo hice hace 12 años, contra el licenciado López Obrador, sin que vaya en la boleta de gobernador. Y estoy compitiendo contra el gobierno del Estado, sin que vaya directamente en la boleta para gobernador. Y el único que va con sus propios esfuerzos y recorrido, pues, es su servidor. ¿Una situación muy crítica? Pero a diferencia del 2006, hoy hay trabajo, hoy hay resultado, hoy hay vinculación, hoy hay cercanía, como difícilmente lo van a encontrar en las otras opciones. En otras entrevistas usted ha manifestado de que a los priistas que se quedaron dentro del PRI, que están luchando por mantener, que han tenido una trayectoria como la que usted tiene, se les señala con toda esa carga que dejaron los priistas que se fueron. Podría valerse la expresión los que abandonaron el barco. Esos priistas que, digamos, se hayan ido y que son corruptos, ¿dónde los ve usted? ¿En Morena o en el PAN? A mí me parece, más que vincularlo en esto, digamos, es el estereotipo. Lo que a nosotros nos lastiman es el estereotipo. Es decir, la sociedad ha posicionado en su creencia que todo actor que milita en el PRI es corrupto, y no es igualmente radical con otros actores de otros partidos. Entonces, lo que yo he dicho, más creo que lo dije en una entrevista en El Mundo allá en Córdoba, porque más sí lo creo, quien pasa del PRI a otro partido, siendo o no siendo corrupto, simple y llanamente, como en la cosmogonía hindú, al cruzar el Ganges, se purifica. Y ya. Si estuviera aquí, fuese prácticamente el prototipo, el perfil del mal. Pasa para allá y está totalmente purificado, lo cual es absurdo, es inadmisible. Veracruz no está para generalizaciones, mucho menos cuando tanto está por juego. Veracruz tiene que entender quién va en las boletas. En la boleta no va López Obrador, ni va el gobierno del Estado. En la boleta por el PRI no va Javier Duarte, va Pepe Yunes, con 20 años de trabajo, expuesto a que me señalen cualquier acto de corrupción que no van a encontrar, cualquier conflicto de interés que no van a encontrar, un solo bulto de cal. Mientras yo fui presidente municipal, no le compré a la empresa de mi familia, porque es indebido, cuando hace 20 años eso ni siquiera era parte de la agenda pública. Para mí siempre lo ha sido, así me formaron. En esa creencia entiendo el servicio público. Entonces, lo que yo le pido a la gente es que empiece a reflexionar y analizar, como sé que lo va a hacer, con esa crítica, sin desincorporarnos en temas de complicidades. ¿Qué tanta complicidad tuve yo en la administración del gobernador Duarte? ¿En qué negocios tuve? ¿En qué decisiones tuve?
Y si lo más que me pueden señalar, como lo hace Acción Nacional, es que, y con eso quiere endilgarme el título de cómplice, es porque desde el Senado de la República no lo metí a la cárcel, pues tendría que decirle a ellos pues, que lean la Constitución, que lean las atribuciones y que sepan qué puede hacer un senador en materia de corrupción y en materia de vigilancia. Nada. Es correcto. 3 propuestas que permitan a un nuevo gobierno, digamos, si usted llega a ser gobernador, desarrollar con eficacia sus políticas públicas. El gobierno que vamos a instrumentar con el respaldo amable de quienes nos hacen favor de acompañar, tiene un propósito, porque además ese es mi origen, vincularlo con el pueblo. Yo fui presidente municipal y aprendí a estar con la gente. Aprendí que para poder tomar buenas decisiones hay que ponerse en los zapatos de la gente. Vivir, aunque sea imaginariamente, el problema de quien se tiene que acercar a tocar una puerta a pedir una gestión. Veracruz requiere un gobierno que se ocupe de los temas sensibles de la gente, que para unos tienen que ver con educación y para otros tienen que ver con salud y para otros tienen que ver con desarrollo y para otros tienen que ver con la posibilidad de empezar un empleo, una empresa o mejorar sus condiciones del campo. Vamos a instrumentar todas las acciones para que el gobierno del Estado esté con el pueblo, haciendo propias las causas del pueblo. Y tenemos que atender rubros definitivos, el de la seguridad pública, que hoy es un problema de emergencia, de urgencia. El gobierno del Estado está rebasado. La gente tenemos miedo. Cada vez son más frecuentes las experiencias ya personales, ni siquiera comentadas y transmitidas por terceros, de actos de violencia, de actos de extorsión, de secuestro, que no podemos dejar de indignarnos y no podemos dejar de atenderlos y de enfrentarlos. Vamos a tener un gobierno que dé resultados, que mejore las tareas de disuasión, de prevención y sobre todo de aplicación de la ley. Vamos a reactivar la economía. Estamos en recesión, se pierden empleos, crece la pobreza, hay migración. Pues de alguna forma se requiere reactivar la economía, que es un tema, por cierto, que no cualquiera puede realizar. Y tercero, vamos a generar condiciones de desarrollo regional, porque lo que nos interesa es una sociedad incluyente y menos desigual. El enemigo es la pobreza, es una forma nueva de esclavitud. Hay que estar con ellos, hay que ayudarles a generar su entorno, no desde una manera clientelar. Eso no se resuelve regalando despensas o regalando dinero. Los programas sociales tienen que mitigar la crudeza, los efectos duros que se viven en condiciones de vulnerabilidad, de marginación, pero tienen que ser temporales. A la gente hay que darle empleo, hay que fortalecer sus capacidades. Ahí se va a sentir como prioridad el gobierno que yo voy a encabezar a partir del 1 de diciembre. Y un último comentario. ¿Qué fue lo que pasó? En el 2006, cuando yo no pude ganar la elección, ¿y qué fue lo que le pasó al Estado de 2010 al 2016? Que no se cumplen los procesos de maduración en el personaje que debe tomar las decisiones públicas. Ya lo vivimos en el 16. Yo llego a punto, después de ir madurando en términos de experiencia, un proyecto que tiene que estar al servicio del pueblo y al servicio de Veracruz. Pero no va acelerado, no va impulsado de la mano de nadie. Trae su propio ritmo y trae su propia inercia, que es la aceptación y el acompañamiento del aparato productivo, de los actores políticos, de la sociedad misma, de muchos puntos del Estado de Veracruz. ¿Contra qué tengo que luchar? ¿Contra el estereotipo y la generalización de mi partido? Sí, pero a eso le antepongo resultados específicos. ¿Cómo hacer para generar empleos? ¿El gobierno los haría? No, hombre, no. ¿De qué manera? Digo, porque Sí, no, y es el gran tema. Como se está haciendo a nivel nacional. A nivel nacional es la administración del gobierno de la República, es la que por mucho más empleos ha generado en 5 años y meses. Más de 3 millones de empleos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Veracruz ha perdido 20,000. No aporta uno solo a esos 3,5 millones. Y son empleos formales
que no solo le significan un ingreso medio que hay que mejorar sin duda, sino todo un acceso a la seguridad social, a un conjunto de prestaciones que impactan para bien la calidad de vida de la gente. ¿Cómo hacerlo en Veracruz? Generando las condiciones para atraer la inversión, generar condiciones de seguridad para que el riesgo sea mínimo, generar una orientación de organización económica que permita facilidades fiscales y facilidades administrativas. ¿Cuál es la diferencia de que un mismo pueblo, una misma raza, como Corea del Norte y Corea del Sur, haya distintos niveles de vida en el norte que en el sur, en todos los indicadores? Porque se organizan económicamente y porque observan la ley. Aquí tenemos que organizar económicamente nuestra economía para que se promueve la eficiencia, y eso va a implicar aprovechar, por ejemplo, las ventajas del boom energético que tendrá que tener como referencia Veracruz, que tendrá que ser el marco donde lleguen miles de millones de dólares por los que hay que luchar en materia de energética. Eso va a generar empleos, pero hay que luchar por ellos, no van a venir solos, y no va a venir quien no tenga la capacidad, la visión, la vinculación para que eso se pueda hacer realidad. Entonces, el gran reto es generar empleos bien pagados. Empleos bien pagados distiende la relación, disuade la inseguridad, genera mejores condiciones de vida y cae la pobreza, evita que haya migración, provoca más alegría, Alberto. Vamos por eso. Por último, sí disuade la inseguridad, pero definitivamente considera usted que debe de abatirse primero estos niveles de inseguridad que está sufriendo Claro, porque alcanza niveles de emergencia. Entonces, lo que hay que hacer es enfrentarlo de manera inmediata, seguir manteniendo la coordinación con las fuerzas federales, en tanto sean de policía o de fuerzas armadas, ejército y marina, y sí trabajar de manera puntual con la modernización y el mejoramiento de nuestros marcos jurídicos y de nuestros policías. A ver, es un tema de escala y es un tema de pesos y centavos, Humberto. Yo puedo hoy, delante de tu cámara, en un corte y pega, decir cuánta ocurrencia se te ocurra, cuánta ocurrencia se venga, en función de qué es lo que hay que hacer en materia de seguridad, qué es lo que dicen los expertos de la academia, cuál ha sido la experiencia exitosa en tal estado, qué es lo que dice el exgobernador de tal parte o el exmayor de tal país. A ver, son ocurrencias. Queremos resolver el problema de seguridad real, tenemos, como lo estoy proponiendo yo, que hacer policías confiables, y eso cuesta dinero. ¿Para cuánto nos alcanza? ¿De dónde va a salir? ¿Y cómo lo vamos a instrumentar? Yo tengo que ocuparme como gobernador del estado de obtener 9.600 millones de pesos en 6 años para pasar de los 12.500 policías que están en la calle, de un conjunto de 16.000 a 21.000. Y que esos policías puedan estar homologados en salarios con por lo menos 2 federales. Eso significa aumentar su ingreso en un 43%. Eso significa 9.600 millones de pesos. Más policías, mejor pagados, mejor equipados, ayuda. Hay que acompañarlos además con temas de inseguridad, pero eso hay que también darle recursos, son 6.000 millones de pesos más. Entonces, pues el prometer no puede ser tan irresponsable. ¿Para qué nos alcanza y cómo lo vamos a hacer? Y eso lo tiene que hacer alguien que está especializado en las finanzas públicas de los estados, y eso es algo que a mí me ha llevado mucho tiempo. Es decir, Veracruz va a cambiar para bien, no va a cambiar para mal, como ha pasado en estos 17 meses. Le agradezco mucho. Muchas gracias. La atención, y bueno, estuvimos con el licenciado José Francisco Yunes Zorrilla, Pepe Yunes.